Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta reunión en donde vamos a analizar el temario de la prueba de ciencias para la última prueba de transición, que es la prueba de invierno que ustedes van a dar entre el 4 y el 5 de julio del año 2022 para ingresar a la universidad el año 2023. Vamos de inmediato con esto. Toda la información que voy a darles a conocer está extraída de la página del DEMRE y del Ministerio de Educación, por cierto. El DEMRE, en conjunto con los equipos de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, más la opinión de expertos en la materia, han elaborado los temarios para esta prueba de transición de invierno a admisión 2023. Para la elaboración de estos temarios se consideraron los criterios de pertenencia, relevancia y equidad para esta prueba. En segundo lugar, la implementación de las bases curriculares de séptimo a cuarto medio ocurrida en el 2016 y la priorización de objetivos de aprendizaje realizados por el Ministerio de Educación a causa de esta pandemia. Los contenidos a evaluar van de séptimo hasta segundo medio. Es una excelente oportunidad para dar también una excelente prueba. Esta prueba de ciencias consta de un módulo común, esta prueba de invierno, para todos, todos dan este módulo común y todos tienen que elegir un módulo electivo o el módulo técnico profesional. Aquí, como vamos a ver en un instante, vamos a tener 54 preguntas, más para los egresados de la formación científico-humanista, 26 preguntas. O para los egresados de la educación técnico-profesional, 26 preguntas de esto. Así ustedes eligen el módulo electivo, que vamos a analizar ahora también, y el módulo técnico-profesional. Si yo estudié en un colegio técnico, yo elegiría el módulo técnico-profesional. Cualquier módulo electivo incluye más contenidos que vamos a revisar ahora. ¿Ya? Entonces, todos van a dar estas 54 preguntas del módulo común, más 26 preguntas, con contenido extra, en este caso, para los egresados de la formación humanista científica, o con 26 preguntas que incluyen los mismos contenidos que se utilizan en el módulo común. ¿Ya? Sin embargo, la decisión, si alguien técnico profesional quiere dar otro módulo electivo, está en su derecho a hacer la elección. Tanto el módulo común como el electivo y el técnico profesional considera los objetivos de aprendizaje de la prueba de ciencias y las habilidades científicas. Hay que manejar el método científico. Lo tengo grabado aquí en mi canal también. Cada eje temático incluye las siguientes áreas temáticas. Todos entonces, ustedes que van a dar la prueba de ciencias, van a incluir el eje de biología, el de física y el de química. ¿Cuáles son las áreas temáticas del eje de biología? Organización, estructura y actividad celular, procesos y funciones biológicas, herencia y evolución, organismo y ambiente. Hermosas áreas temáticas. Y en física, profesor, ondas, mecánica, energía, electricidad y magnetismo. También hermosas, ¿verdad? Y en química, estructura atómica, fantástica también, química orgánica y reacciones químicas y estequiometría. Vamos al detalle entonces de esto, ¿ya? ¿Qué habilidades científicas tengo que manejar, profesor? La capacidad de observar y plantear preguntas, ¿verdad? Lo que es una observación, una inferencia, lo tengo grabado, repito, aquí en mi canal. Plantear preguntas referentes a estas observaciones que usted hace, ¿verdad? Buscando explicación, alguna observación, algún hecho determinado. Planificar y conducir una investigación. Procesar y analizar la evidencia obtenida, bibliográfica puede ser también, experimental. Evaluar y comunicar usando lenguaje científico, claro, gráficos, por ejemplo,
que funcionan como elementos transversales e integradores para las tres áreas, para las tres ciencias, ¿está bien? Biología, física y química. Todas las áreas temáticas incluyen lo que acabamos de ver. Entonces, esta prueba de transición de invierno, la última prueba de transición, repito, que sea el 4 y 5 de julio de 2022, incluyen 80 preguntas, cada una con 4 alternativas o 5, y de estas 80 preguntas, 54 son del módulo común y 26 del módulo electivo, con contenidos extra de biología o de física o de química, o 26 preguntas incluyendo los mismos contenidos del módulo común, que es exclusivamente para aquellos que estudiaron en educación técnico profesional. ¿Está bien? Esta estructura de las pruebas entonces incluye 18 preguntas para todos de biología, 18 de física y 18 de química. Ahí están las 54 preguntas. Esto es módulo común, obviamente. Ya vamos a ver los contenidos del módulo común y electivo de cada asignatura. Y estas otras 26, profesor, son del módulo electivo. Usted elige 26 preguntas de biología, 26 de física o 26 de química, si es científico humanista. O si estudió en un colegio técnico profesional, 26 preguntas del módulo técnico profesional. Y estas 54 más las 26 suman las 80 preguntas que ustedes van a dar. ¿Bien? ¿Qué más? De estas 80 preguntas, 75 son para el cálculo de su puntaje, que va a ir de 100 a 1000 puntos, como ya lo vimos, y 5 son de carácter experimental. Usted tiene que dar las 80 preguntas como si las 80 fuesen aplicables para puntaje, ¿verdad? Usted no puede decir esta será de experimental o será para puntaje. No, olvídese de esta información. Su prueba tiene 80 preguntas. ¿Y cuánto tiempo dura mi prueba, profesor de ciencias? 2 horas 40 minutos. ¿Cuáles son las habilidades que me van a evaluar en forma transversal en todo, profesor? Observar, tiene que aprender a observar, a inferir, diferenciar la una de la otra, formularse preguntas para explicar algún fenómeno, posteriormente una hipótesis, considerar todos los tipos de variables que influyen, cualitativas, variables cuantitativas. También los tengo grabados aquí en el método científico: planificar y conducir una investigación, investigar, experimentar. ¿Qué más, profesor? Analizar los resultados una vez hecha mi investigación o mi experimento, comunicar esta información, predecir en base a mis resultados, manejar un diseño experimental. Finalmente hay que manejar lo que es una teoría, una ley científica y los modelos en ciencias. Bien, vamos con el eje temático de biología. Vamos a ver ahora los contenidos que entran directamente. Recuerden que en toda área temática, en todas, yo lo voy a poner solamente una vez al comienzo, se va a evaluar la capacidad del postulante de analizar investigaciones, teorías o leyes científicas asociadas a cada área temática, de biología, de física, de química, de todas las ciencias en general. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Vamos entonces con esta primer área temática: organización, estructura y actividad celular. ¿Qué tengo que manejar aquí, profesor? La estructura y función de los principales organelos y estructuras celulares, tanto en organismos procariontes como en eucariontes, animal y vegetal. Al final usted tiene que manejar todas las características de la célula procarionte, bacteriana, la célula vegetal y la célula animal, ¿verdad? Ha preguntado varias veces el Ministerio de Educación en relación a estas tres. Tengo grabadas también las clases de las células correspondientes.
tengo que manejar la cápsula bacteriana, pared celular en bacterias, en vegetales, membrana celular en todas, los elementos del citoesqueleto, el núcleo, el nucleolo, ya estamos en célula eucarionte, ¿verdad? En la procarióntica no hay un citoesqueleto como el de la célula eucarióntica. Hay otras proteínas que tienen funciones similares, ¿verdad? El núcleo, el nucleolo en eucariontes, claro, los retículos, en fin, el cloroplasto, mitocondria, glioxisoma, lisosoma, peroxisoma, todos los organelos y estructuras celulares. Vamos a manejar también algunos tipos de células, como esta célula intestinal, las células musculares de músculo esquelético, o sea, estriado, voluntario, la estructura de una neurona y células pancreáticas, células secretoras. Los tipos de transporte, activos y pasivos, todos los factores que afectan a estos tipos de transporte, el gradiente electroquímico en células animales y vegetales. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? En el área temática procesos y funciones biológicas, aspectos biológicos integrados en la sexualidad humana. Aquí hay que considerar los cambios físicos que ocurren durante la pubertad en ambos sexos, características generales del ciclo ovárico, también lo tengo grabado esto en mi canal, considerar las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis, también lo tengo grabado, su regulación de la función gonadal. ¿Cómo se regula esto desde el hipotálamo? ¿Qué más, profesor, en esta misma área temática? Todo esto es común, ¿verdad? Quiere decir, para todos. Características del embarazo, la fecundación, dónde ocurre, cómo se implanta, principales eventos del desarrollo del embrión y del feto, lactancia y las hormonas que influyen. ¿Qué más? Control de la natalidad. Aquí vamos a considerar mecanismos naturales del control de la natalidad, el método de Billings o Gino-Naus, temperatura basal, métodos artificiales también, aquellos reversibles, como los de hormonales y de barrera, y los parcialmente reversibles. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí está, por ejemplo, la ligadura de trompas, ¿verdad? O la vasectomía. Características generales de las infecciones de transmisión sexual, son infecciones, ¿verdad? No enfermedades, tales como cuáles, profesor, tales como el VIH, el herpes, gonorrea, clamidiasis. ¿Qué vamos a considerar en relación a ello? El tipo de agente patógeno, el mecanismo de transmisión y las medidas de prevención. ¿Qué más, profesor? Características y propiedades de algunos nutrientes y biomoléculas. Por ejemplo, proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Ahí están los hidratos de carbono, polisacáridos, ¿ya? Monosacáridos, lípidos, ácidos grasos, los ácidos grasos son lípidos, claro, y la función de las vitaminas y minerales en nuestro organismo. Vamos a ver lo que es una hormona, diferencias entre hormonas proteicas y esteroidales, cómo actúan a nivel general, ¿verdad? Cada una de ellas. Eso es todo biología común. Características de la regulación de la glicemia, una hermosa área temática también, por medio del control de las hormonas pancreáticas, también está grabado aquí en mi canal. Eso es módulo común. ¿Y qué se evalúa en el módulo electivo de esta área temática, verdad? Porque hay otros también. En biología, solo en el módulo electivo, homeostasis y regulación neuroendocrina, estructura, organización y función general del sistema nervioso. Aquí vamos a estudiar la estructura y función de los tipos celulares, incluyendo no solamente a las neuronas, sino a los tipos de células de la glía y la función que cumple cada una de ellas, cómo se genera, cómo se transmite el impulso nervioso en la sinapsis, el concepto y los tipos de sinapsis, la sinapsis química, ¿verdad?, que prevalece sobre la eléctrica, la respuesta refleja, el acto reflejo y el arco reflejo, los tipos, los
receptores distintos que hay, propiedades que tienen, importancia de mantener en cuidado nuestro sistema nervioso ante la acción de estresores, falta de sueños, traumatismos, efecto de sustancias químicas sobre el sistema nervioso central, por ejemplo, los componentes activos de la marihuana, alcohol, del tabaco, del café, entre otras que veremos. ¿Qué más? Solo en el módulo electivo de biología, ¿verdad? Si alguien elige módulo electivo de física, módulo electivo de química o módulo electivo técnico profesional, no entra esto que he destacado con rojo, ¿verdad? Solo para los que eligen biología. Características de las barreras defensivas del cuerpo humano, materia bastante elemental, porque esto es de octavo año básico, séptimo año básico, ¿está bien? Inmunidad primaria, secundaria, terciaria, barreras primarias, secundarias, terciarias, tipos de defensa frente a patógenos y el uso de vacunas. Bastante elemental. En la unidad de herencia y evolución, características del ciclo celular, estructura de la cromatina, grados de compactación, cómo distinguir una célula que está en G1, S, G2 o en M, con la G sub 0, los tipos de G sub 01, G sub 02, los puntos de control en estas importantes etapas, porque afectan al cáncer, por ejemplo, características de la mitosis, lo tengo todo esto grabado también en mi canal, considerando las etapas de la mitosis. ¿Está bien? ¿Qué más? La importancia de la mitosis en la conservación de la información genética y en los procesos de crecimiento, desarrollo, reparación de tejidos y cáncer. Características ahora de la meiosis, etapas de la meiosis, primera división meiótica, segunda división meiótica, cada una con su profase 1 y 2, etc. La importancia de la meiosis en la variabilidad genética, conceptualización y ejemplificación de la relación que hay entre genotipo, fenotipo y la acción ambiental. Bien. ¿Qué más, profesor, en esta área temática de herencia y evolución? Características, resolución de problemas en genealogía. ¿Ya? Considerar la herencia mendeliana, monohibridismo, dihibridismo, herencia ligada al cromosoma X, herencia ligada al cromosoma Y, ¿verdad? Los genes holándricos, ¿está bien? Herencia parcialmente ligada al sexo, daltonismo, hemofilia, etc. Implicancia y consecuencia de algunas mutaciones, monosomías, trisomías, translocaciones, inversiones, deleciones, mutaciones de punto, aberraciones cromosómicas, etc. Cariogramas para detectar esto, eso en herencia y evolución. ¿Qué más, profesor? Ahora solo en el electivo, ¿verdad? Solo lo que está en rojo en el electivo. En biología, fundamento de las distintas teorías evolutivas, hermosa unidad también, considerando el fijismo, la teoría evolucionista de Lamarck y la de Darwin-Wallace. Evidencias a favor de la evolución. Aquí tenemos que considerar la información aportada por la anatomía comparada, órganos homólogos, análogos, la importancia de la embriología, ¿verdad? Lo que plantea Haeckel, la ontogenia recapitula la filogenia, la importancia de la biología molecular apoyando la evolución, el registro fósil, cómo se forman además estos fósiles, ¿está bien? El tipo de roca en que se forma, roca sedimentaria, claro, su ubicación en los estratos de la Tierra, relación, profundidad con antigüedad, causas y consecuencias de los tipos de especiación, simpátrica, alopátrica, parapátrica. ¿Qué más, profesor? Solo en el módulo electivo. Causas, procesos y consecuencias de eventos evolutivos. Ya, apareamiento no aleatorio, la deriva génica, el flujo génico, selección sexual, intrasexual, intersexual, selección natural, los tipos, la direccional, la disruptiva y la estabilizadora normalizadora. ¿Qué más, profesor? Módulo común ahora, ¿verdad?
Procesos implicados en la obtención de energía. Aquí vamos a tener que distinguir lo que es un autótrofo de un heterótrofo. La importancia de la fotosíntesis, ¿verdad? Las etapas, también lo tengo todo esto grabado. Las moléculas que participan, los reactantes, los productos en esta fantástica ecuación, factores externos que influyen sobre la fotosíntesis, dónde tiene lugar, etc. Características del flujo de la materia en las cadenas y tramas tróficas, también hermoso, ¿verdad? Bioacumulación de algunos metales pesados, pesticidas, por ejemplo, ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, el fósforo, el agua, representaciones gráficas del número de individuos, pirámides de masa, biomasa, de energía, pirámides tróficas, características, propiedades y factores que afectan la distribución y la abundancia de las poblaciones. Vamos a ver los niveles de organización de la materia, claro, también. La abundancia poblacional, la densidad poblacional, redundancia, tipos de crecimiento poblacional, logístico, exponencial, la tasa de crecimiento, factores que dependen de la densidad poblacional y factores independientes de la densidad poblacional, interacciones y procesos en las comunidades ecológicas. También muy hermoso esto, el parasitismo, comensalismo, mutualismo, predación, neutralismo, ¿verdad? Efectos de la actividad humana en los ecosistemas. Aquí vamos a considerar la destrucción de hábitats, la sobreexplotación, la contaminación del aire, el suelo y el agua, la introducción de especies, todos los ruidos ambientales, ruidos ecológicos, concepto de manejo sustentable de los recursos, problemática del efecto invernadero, esto se ve en física y en química también. Así que va a haber preguntas sin duda sobre este efecto invernadero en esta prueba de ciencias. Eso es el eje temático de física, de biología. Vamos con física entonces. Ondas. ¿Cómo se transmiten estas ondas sonoras y electromagnéticas? Reflexión, refracción y absorción. Características del sonido: altura, intensidad, nivel de sonoridad, el timbre, el efecto Doppler, interferencia, difracción, eco y resonancia en términos cualitativos, espectro auditivo y electromagnético. Seguimos con ondas: contaminación acústica, contaminación lumínica, su implicancia, la importancia de prevenirla, relación entre longitud de onda, frecuencia, rapidez y rapidez de propagación de una onda, comportamiento de la luz y el análisis en particular de la luz, una radiación electromagnética, cómo ésta se comporta ante espejos planos, cóncavos y convexos, cómo se refracta la luz en las lentes convergentes, divergentes, para formar imágenes. Ahí vamos a hablar un poquito también de alteraciones de la visión, propagación y absorción de ondas sísmicas, estructura de la Tierra para conocer esta actividad sísmica, funcionamiento y utilidad de dispositivos tecnológicos, sismógrafo, ecógrafo, el sonar, estetoscopio, radar, prismático, etc. También muy interesante esta unidad. Lentes para enfermedades que afectan la visión, para una presbicia, por ejemplo, para una miopía, ¿ya? ¿Qué más? En el área temática de mecánica, descripción del movimiento en términos de sistema de referencia, lo que es trayectoria, la posición, distancia recorrida, desplazamiento, rapidez, entre otros. Relatividad de Galileo, el movimiento rectilíneo uniforme, ecuación de itinerario, gráficos asociados a la descripción de este tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo acelerado, uniformemente acelerado, ecuación de itinerario, gráficos asociados a la descripción de este tipo de movimiento, algo muy bonito también, características de las leyes de Kepler, tercera ley de Kepler para la obtención de datos cuantitativos,
excepto la excentricidad orbital, claro, las leyes de Newton para cuerpos que se desplazan con velocidad constante o aceleración constante. ¿Qué más, profesor en mecánica? Fuerza, roce estático y cinético por el contacto entre superficies, roce con el aire, fuerza, peso, elástica, la ley de Hooke, tensión y normal, entre otros, la ley de gravitación universal de Newton para sistemas de cuerpos como mareas, las ondas, satélites y otros. ¿Qué más? Para los que dan el módulo electivo de física, en la parte de mecánica, momento lineal o momentum y su conservación en situaciones unidimensionales de colisiones, ya sean elásticas o inelásticas, impulso en términos de fuerza, variación del momento lineal, presión debida a fuerzas aplicadas a superficies, presión atmosférica, ecuación de la hidrostática, principio de Arquímedes y Pascal. En el área temática de energía, conservación de la energía mecánica, cinética, potencial y gravitatoria, trabajo mecánico asociado al desplazamiento de cuerpos, potencia mecánica desarrollada, teorema del trabajo y energía, disipación de energía en diversas situaciones, muy bonito también, escala de temperatura, Kelvin, Fahrenheit, Celsius, construcción de escalas termométricas, conversión de una unidad en otra unidad, dilatación térmica de diversos materiales en términos cualitativos, modelo cinético de la materia en relación con el estado térmico de materiales en términos cualitativos, conservación de la energía en términos de calor, cedido y absorbido para cuerpos en contacto térmico, calor latente, cambios de fase, todos los cambios de estado, vamos a ver ahí, fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación progresiva, regresiva, etc. Conducción, convección y radiación térmica en términos cualitativos. ¿Está bien? ¿Qué más en energía? Parámetros que describen la actividad sísmica. Relacionamos lo que vimos recientemente. Magnitud, intensidad, lo que es el epicentro, el hipocentro, el área de ruptura, entre otros. El movimiento tectónico de placas como explicación de la actividad sísmica y volcánica. La teoría de Wegener, la teoría de la deriva continental como antecedente. Solo en el módulo electivo también, energía, solo para los que eligen física como módulo electivo, ¿verdad? Fenómenos climáticos, considerando parámetros atmosféricos como presión, temperatura, entre otros, y causas naturales o antropogénicas del cambio climático. Capa de ozono, efecto invernadero. Se fijan, en biología, efecto invernadero, en física, efecto invernadero, y en química también. Hay que manejar esto muy bien, elemental y hermoso también. Esta otra área temática, electricidad y magnetismo, que ustedes vieron seguramente en octavo, muy bonita también. Método de electrización de cuerpos, ¿se acuerdan? Muy bonita esta unidad, por fricción, por contacto, por inducción, conductores y aislantes, polarización eléctrica, la ley de Ohm, en circuitos eléctricos con resistores conectados en serie, en paralelo y en forma mixta. Intensidad de la corriente eléctrica como flujo de cargas eléctricas en circuitos de corriente continua. Y solo en el módulo electivo, la ley de Coulomb, para sistemas de partículas cargadas eléctricamente, consumo energético, eficiencia energética y potencia eléctrica en circuitos, considerando componentes de la instalación eléctrica domiciliaria y sus funciones. ¿Verdad? La simbología de estos circuitos, muy interesante por supuesto. Energía eléctrica a partir del movimiento relativo entre una espiral y un imán, considerando parámetros que influyen en términos cualitativos. ¿Ya? Módulo electivo, todo esto que aparece aquí, claro. Vamos ahora con el tercer eje temático, química, hermosas unidades también.
En estructura atómica vamos a ver lo que es un elemento, un compuesto, una mezcla, cambio físico y cambio químico, lo tengo aquí también, las teorías atómicas de Dalton, el modelo atómico de Thomson, de Rutherford, el de Bohr, no entra el modelo mecano-cuántico en esta prueba, ¿verdad? Concepto de electrón, protón, neutrón, número atómico, número másico, también lo tengo todo esto grabado aquí en mi canal. Organización y características del sistema periódico. En la tabla periódica vamos a manejar. ¿Qué más, profesor? Enlace químico. Ahora que ya vimos lo que es el electrón, ¿verdad? La ubicación en la tabla periódica y el enlace que se forma a partir de la ubicación de los elementos en el sistema periódico. O sea, un elemento del grupo 1, por ejemplo, ¿por qué tiende a reaccionar también con un elemento del grupo 17? O 2 del grupo 1 con un elemento del grupo 16. A eso se refiere esto. Muy bonito todo los contenidos de esta prueba de invierno, ¿verdad? Tipo de enlace y sus propiedades, solamente el iónico, el covalente y el metálico. Estructura de Lewis, estructura de Lewis, ¿verdad? La representación en puntitos, muy bonito y simple también. ¿Qué más? Solo para el módulo electivo, las tendencias de las propiedades periódicas en el sistema periódico. ¿Cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? ¿Cómo varía la electronegatividad? ¿Cómo varía el potencial de ionización o energía de ionización? La afinidad electrónica y propiedades físicas de los elementos, solo en el módulo electivo de química. ¿Qué más? Modelo de representación de átomos o iones, nomenclatura inorgánica. Muy bonita también, solo la tradicional, la de Stock y la UPAC, para compuestos inorgánicos, solo en el módulo electivo. ¿Está bien ahí, no es cierto? ¿Qué más, profesor? Del módulo electivo, características de los compuestos binarios y ternarios. Que esto lo vemos cuando estudiamos nomenclatura, ¿verdad? ¿Está bien? Eso es. Ahora en esta hermosa unidad también de química orgánica, propiedades y características del átomo de carbono, ¿qué lo hace tan especial que es capaz de formar una infinidad de moléculas? Modelos y fórmulas de representación de moléculas orgánicas. Ahí vamos a usar la fórmula molecular, claro, la fórmula empírica, la fórmula lineal o topológica, estructural, la de varillas, la de esferas y varillas y compactos. ¿Ya? Cómo se representan estas moléculas orgánicas. Los grupos funcionales son una unidad muy bonita también. Aluros, éteres, alcohol, sulfuro, aminas, amidas, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, anhídridos, amidas, fenoles, nitrilos. ¿Está bien? Bonita esta unidad de química orgánica también, ¿verdad? ¿Qué más, profesor? Nomenclatura de compuestos orgánicos de acuerdo a la IUPAC. ¿Ya? ¿Qué más? Solo para el módulo electivo, modelos tridimensionales de compuestos orgánicos. Ahí vamos a ver a Fischer, línea punteada, Acuña, de Newman y de Caballete. Solo en el módulo electivo. Isomería, solo en el módulo electivo también. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Vamos al área de temática de reacciones químicas y estequiometrías. También una unidad muy bonita. Gases, su comportamiento, relación con el medio ambiente, características y conceptos de masa molecular, mol, masa molar. Todo esto lo tengo grabado aquí también en mi canal. Materia de séptimo año, ¿verdad? De gases. Relaciones de masa molecular, mol, masa molar en una reacción química, componentes de una reacción química, ley de Lavoisier de conservación de la materia, ley de la proporcionalidad definida y múltiple. ¿Qué más? En esta parte de estequiometría, balance de reacciones químicas, también lo tengo aquí por el método del tanteo y el algebraico, estequiometría en diferentes reacciones químicas. Reactivo limitante, ¿a qué se llama reactivo limitante? Reactivo en exceso. ¿Cómo condicionan la velocidad de una reacción? La cantidad de producto que vamos a
formar en diferentes reacciones químicas. Análisis porcentual de compuestos químicos, fórmula empírica, fórmula molecular, también tengo todo esto grabado aquí, características de las soluciones químicas en cuanto a sus componentes y propiedades, también está grabado, dilución y mezcla de soluciones, concepto de solubilidad, factores que influyen en ella, unidades de concentración química, la concentración molar, molal, fracción molar y partes por millón, y unidades de concentración física, porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, y estequiometría en reacciones de solución. ¿Ya? Hermosa área temática también, ¿verdad? ¿Qué más? Solo para el módulo electivo. Tipos de reacciones químicas, descomposición, sustitución, reacciones de síntesis, de oxidación, cambios del sistema en relación a temperatura, color, precipitado, acidez, para diversas reacciones químicas del medio, concepto de propiedades coligativas, soluciones en el módulo común, pero todas las propiedades coligativas, variación de la presión de vapor, de osmosis, presión osmótica, aumento de la temperatura de ebullición y la disminución del punto de congelación, la constante hubioscópica, la constante crioscópica, solo en el módulo electivo. ¿Qué más, profesor? Del módulo electivo, análisis cualitativo y cuantitativo de la variación de la presión de vapor, de la osmosis, de la presión osmótica, del aumento de la temperatura, ¿verdad? Vamos a calcular esto, cuánto aumenta, cuánto disminuye el uno o el otro al agregar soluto, ¿ya? En una solución, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, esos son los contenidos de esta prueba de transición de invierno que se rinde, repito, en julio, el 4 y 5 del 2022. Así que a preparar muy bien esta prueba, a estudiar, a luchar por lo que ustedes quieren, ingresar a la Universidad de Chile, a la Universidad de Santiago, a la Universidad Federico Santa María, a la Pontificia Universidad Católica, a la Universidad Austral o a alguna universidad extranjera. ¿Por qué no podría ir a la Sorbonne? A donde quiera usted, pues luchen por sus sueños, sin olvidar lo que se ha demostrado, que todos podemos ser genios, hasta yo, pero principalmente tú, que eres joven. Así que luchen por sus sueños, pues, porque otros van a lograrlo y tú no. Vamos, que le vaya excelente. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao, chao.